determinadas habilidades dentro de la compañía, el gestor del proyecto en los cuales trabajan estas personas puede no querer perderlos. A veces vamos a tener que aceptar personas que trabajen a tiempo parcial en nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, estamos nosotros organizando nuestro proyecto, el proyecto que vamos a comenzar. Entonces puede ser que dentro de la compañía exista personal que sí tiene las habilidades y destrezas que nosotros necesitamos para ese puesto dentro de ese proyecto, pero actualmente está asignado a otro proyecto. Entonces tendríamos que ver cómo podemos hacer para que, si no nos permiten tener a tiempo completo esta persona dentro de nuestro proyecto, entonces dividir el tiempo para que esta persona siga en la actividad que está asignada en la actualidad y pueda determinar o asignar un poco de tiempo también para el proyecto que nosotros estamos comenzando. Nos dice también que pocos candidatos con determinadas habilidades como diseño de interfaz de usuario e interfaz de hardware y también se puede no tener un amplio abanico de candidatos para esas tareas, especialmente si la compañía no está cerca de otras industrias software. Entonces, se puede llegar a dar el caso también que cuando nosotros estemos asignando o estemos buscando el personal que vamos a necesitar para asignar a un proyecto, existan pocos candidatos dentro del equipo que tenemos disponible que cumplan con alguna de las habilidades que andamos buscando, ¿verdad? En este caso, pues nos habla de la etapa que tiene que ver con el diseño y el hardware de lo del desarrollo del software, ¿verdad? En este caso, del proyecto. Entonces, tenemos que estar pendientes y tenemos que estar alertas a este tipo de situaciones para poder saber de qué manera entonces nos va a tocar resolver dichas situaciones que se nos presentan. Nos dice también que los recién titulados pueden no tener las habilidades que uno necesita, pero son normalmente entusiastas y pueden haber tenido contacto con la tecnología más actual. Entonces, este otro punto también es algo que debemos de tener en consideración. Si bien es cierto que una persona que está recién graduada no cuenta todavía con toda la experiencia, quizás que cuenta una persona que ya lleva bastante tiempo dedicándose a esto, son personas que están, como bien lo dice, entusiastas o están con las ganas de querer aprender. Entonces, sabemos de que aunque la persona no cuente en ese momento con todo el conocimiento que se necesita para llevar a cabo el desarrollo, si se le asigna una tarea que no la sabe, vamos a saber de que esta persona va a querer investigar cómo puede hacer para llevar a cabo esa tarea, ¿verdad? Entonces, que esto no sea un impedimento para poder nosotros asignar a alguien que recién se está graduando de una carrera que tiene que ver con la computación para asignación en algún equipo de trabajo que tiene que ver con el desarrollo de algún software, ¿verdad? Y también tener en cuenta que, como bien nos dice, puede haber tenido contacto con la tecnología más actual, porque al ser una persona que recién está graduada, entonces de cierta manera tiene más fresco los conocimientos de las tecnologías actuales, ¿verdad? Más en esta carrera que pues a cada rato surgen nuevas tecnologías. Y lo otro es que no hay que intentar siempre contratar a la persona con más conocimientos técnicos para un trabajo de desarrollo técnico. En el caso de estudio, puede ser necesaria la interacción con los usuarios ancianos y Alice decidió que Carol sería más comprensiva con sus problemas. En este caso de estudio, pues recordemos que era una empresa que iba a desarrollar un software que iba orientado para personas mayores. Entonces, en este caso, pues tiene que haber esa interacción entre estas personas para poder llevar a cabo el desarrollo de un software que realmente vaya a cumplir con todas las necesidades que vayan a tener, que vayan a requerir. Luego nos habla, esto sería con el caso de estudio que miramos ayer, luego nos habla que hay una tablita, vamos a irnos a la tablita, que es esta tabla que tenemos acá, que son los factores que determinan la selección del personal. Nos dice que los factores son la experiencia en el dominio de la aplicación, que esto nos va a servir para desarrollar bien un sistema, ya que los desarrolladores deben entender el dominio de la aplicación. Es esencial que algunos miembros del equipo de desarrollo tengan alguna experiencia en el dominio de la aplicación. Bastante importante eso, ¿verdad? Saber cómo tenemos que utilizar nosotros esta aplicación que estamos a punto de desarrollar, ¿verdad? Tenemos que conocer bien cuáles son
cada una de las funcionalidades, cada una de las características y cada una de las formas de implementación que se va a dar con estos sistemas para no tener problemas al momento de estar ya en la parte de instalación, soporte, ayuda a los usuarios. Nos habla también de la experiencia en la plataforma. Dice que este factor es significante si la programación a bajo nivel es necesaria. En otro caso, no es un atributo crítico. O sea que realmente si tiene o no tiene la persona experiencia en la plataforma, va a ser únicamente si el proyecto así lo requiera, ¿verdad? Si no es especificación del proyecto, entonces no es muy necesario. Experiencia en el lenguaje de programación, nos dice que normalmente esto solo es importante para proyectos de corta duración, donde no existe tiempo suficiente para aprender un nuevo lenguaje, mientras que aprender el lenguaje propiamente dicho no es difícil. Empezar a utilizar las librerías y componentes de forma competente puede llevar varios meses. Entonces aquí caemos en la situación en donde tenemos que conocer el lenguaje de programación con el que vamos a llevar a cabo el desarrollo del sistema, ¿verdad? Y nos dice aquí que esto solo es importante para proyectos de corta duración. Entonces, recordemos, como les decía yo el día de ayer, realmente los sistemas por lo general, las personas los quieren para ayer, ¿verdad? Entre más rápido esté, entre más rápido se entregue ese proyecto, mejor va a ser para el cliente. Entonces, muchas veces nos va a tocar aprender nuevos lenguajes de programación en caso de que se necesite, y por el tiempo en que nosotros tenemos que hacer entrega del proyecto o del producto, se nos va a hacer bastante complicado llegar a estudiar a fondo o a detalle todo lo que se puede hacer con ese lenguaje de programación, porque realmente el aprender un lenguaje, como bien lo dice aquí, eso nos lleva meses. Entonces nos enfocamos realmente en esas funcionalidades básicas que se pueden llegar a hacer para cumplir con lo que el cliente está solicitando, ¿verdad? Que si no conocemos el lenguaje de programación y nos ponemos a estudiarlo mientras estamos haciendo el programa, pues nos va a llevar mucho más tiempo de lo esperado el desarrollo de ese sistema. Nos dice también habilidad para resolver problemas. Esto es muy importante para ingenieros de software, los cuales tienen que resolver constantemente problemas técnicos. Sin embargo, es casi imposible de juzgar sin conocer el trabajo del candidato. Recuerden que un sistema lo que nosotros estamos haciendo con un sistema es solucionando un problema que una empresa tiene, ¿verdad? Que un cliente tiene. A través de un sistema es la respuesta a ese problema. Si tiene, por ejemplo, problemas, por decirles, vaya, no saben cuál es su inventario. Es una empresa que se dedica a la compra y venta de productos y no saben cuál es su inventario. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si ellos quieren saber cuánta cantidad tienen de un producto en específico en inventario, si no tienen la plataforma que les permita buscar eso, tienen que ir físicamente, estante por estante, estar contabilizando ese producto hasta tener un dato, ¿verdad? Entonces, el sistema, ¿cuál es el problema? El no tener un dato real de un inventario. ¿Qué hace el sistema? Dar una solución a ese problema para que en cualquier momento, siempre que se alimente bien con datos el sistema, se necesita saber este dato de cuánto es el inventario total, entonces se puede obtener dicha información. Ok, lo otro es el soporte educativo. Nos dice que esto provee un indicador de los fundamentos básicos que el candidato debe conocer y de la habilidad para aprender. Este factor cada vez es más irrelevante, puesto que los ingenieros obtienen experiencia a través de los proyectos. Realmente no es algo en que nos enfocamos mucho, porque a medida nosotros vamos desarrollando un software es que vamos aprendiendo. Probablemente ciertas funcionalidades que sean necesarias, que un cliente nos solicite para un sistema, quizás las sabemos, pero puede que otras no sepamos cómo se hacen. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a investigar de qué manera se pueden llevar a cabo, y ahí mismo, en el camino, cuando vamos desarrollando el software, vamos aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas para que el sistema quede finalizado y cumpla con las necesidades iniciales o los requerimientos iniciales del cliente. Está la habilidad de comunicación.
que dice que esto es importante debido a que el personal del proyecto necesita comunicarse oralmente y por escrito con los otros ingenieros, administradores y clientes. Recuerden que estamos hablando de gestionar un equipo para llevar a cabo un proyecto. En este caso el proyecto pues viene siendo el sistema, ¿verdad? Tenemos distintas áreas que conforman el desarrollo de un sistema. Entonces, todos los que estén participando como equipo para el desarrollo de este proyecto deben de tener esa habilidad de comunicación porque, como bien lo dice, se va a tener que estar comunicando con personas que fueron asignadas a otras áreas dentro de la misma realización del sistema y también con el propio cliente, ¿verdad? Para ver si va a presentar avances de qué es lo que se está haciendo y ver si al cliente le parece, o por ejemplo alguna duda que tengamos en la determinación o obtención de algunos datos, entonces tenemos que tener ese contacto con los clientes. Entonces por eso o sea, se debe de contar con habilidad de comunicación. También está la adaptabilidad, que se valora observando las diversas experiencias obtenidas por los candidatos. Este es un atributo importante puesto que indica una habilidad para aprender. Entonces es ver de qué forma nosotros nos vamos a adaptar al entorno con el que estamos trabajando, de qué forma vamos a sentirnos bien y a trabajar en conjunto para que ese proyecto salga adelante. Está la actitud también que nos dice que el personal del proyecto debe tener una actitud positiva con respecto a su trabajo y debe estar deseoso de aprender nuevas habilidades. Este es un atributo importante, pero a menudo muy difícil de valorar. Hay que tener buena actitud, ¿verdad? Si nosotros empezamos un proyecto con la actitud o pensando que no lo vamos a terminar, que no lo vamos a desarrollar bien, que no vamos a cumplir con el plazo de entrega, realmente desde ahí nosotros estamos diciendo o estamos poniendo el proyecto en una situación de algo que no es bueno. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud positiva de decir, ok, ¿es este el proyecto que nos asignaron? ¿En cuánto tiempo tenemos que desarrollarlos? Ok, podemos hacerlo y lo vamos a entregar en ese tiempo estipulado o incluso si se llegase a poder en un tiempo anterior al ya asignado. Y está también la personalidad, que nos dice que este es un atributo importante, pero difícil de valorar. Los candidatos deben de ser razonablemente compatibles con los otros miembros del equipo y ningún tipo de personalidad es más o menos adecuada para la ingeniería de software. Entonces, ¿qué es lo que esto de cierta manera hace referencia a algo que estábamos viendo el día de ayer y era como de qué forma se acoplan los integrantes de un equipo entre ellos, ¿verdad? Como bien nos dice, todas las personas o se debe de tratar o se debe buscar de que todas las personas que van a ser parte de ese equipo para llevar a cabo el desarrollo del software sean personas que de cierta manera sean compatibles entre ellas. Sabemos que cada persona tiene una personalidad distinta y muchas veces ciertas personalidades pueden chocar con otro tipo de personalidades. Entonces, hay que evitar, hay que conocer bien a las personas que se van a asignar al proyecto, ¿verdad? O determinar o poder diferenciar qué tipo de personalidad tiene esa persona. Y en base a eso, entonces, poder elegir los equipos para que se complementen entre cada uno de los integrantes y evitar de que por choques de personalidad vaya a haber algún problema que al final, recuerden, el perjudicado va a ser el proyecto que ustedes están a punto de comenzar, ¿verdad? Entonces siempre es algo que tienen que tener en cuenta cuando estén determinando quiénes son las personas que van a estar trabajando en cada uno de los proyectos. Y aquí nos dice que, bueno, esa tabla de los factores puede influir en la decisión cuando se esté seleccionando el personal. Los factores más importantes varían dependiendo del dominio de la aplicación, tipo del proyecto, habilidades de los otros miembros del equipo del proyecto. El gestor de proyectos puede encontrar problemas para descubrir gente con habilidades y experiencia apropiadas. Puede tener que formar un equipo utilizando ingenieros inexperimentados y esto puede acarrear problemas porque los miembros del equipo no comprenden el dominio de la aplicación o la tecnología. Sin embargo, en proyectos de larga duración, entender los conceptos y el dominio de la aplicación es más importante que los conocimientos específicos, en particular los lenguajes y los métodos de programación. Por lo tanto,
a menos que se necesiten conocimientos específicos en un lenguaje de programación para un proyecto de corta duración, es mejor elegir a personal con capacidad para resolver problemas o con dominio de la aplicación. En este caso, pues realmente, si es un proyecto que nosotros lo vamos a desarrollar en 3 semanas, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que ver, ok, ¿vale la pena realmente que alguien se ponga a estudiar todo lo que tiene que ver con estos conceptos del lenguaje para que pueda entender cómo está haciendo el sistema, si realmente en 3 semanas ya el sistema va a estar finalizado? O mejor, asignamos el sistema y que lo que tenga esta persona sea habilidad en resolver problemas. Entonces, al ser de esta manera, pues va a saber de qué forma puede llevar a cabo el desarrollo de ese sistema, terminarlo en 3 meses, a pesar de que quizás no conozcan muy bien ciertos conceptos técnicos de un lenguaje de programación específico, ¿verdad? Entonces, realmente, en teoría, en resumen, cuando son proyectos que se van a llevar a cabo en un corto plazo, no es tan necesario que nos enfoquemos mucho en que una persona empiece a aprender algo y que pueda trabajar con estos proyectos hasta que haya aprendido eso, ¿verdad? Sino que el mismo proyecto le va a dar la pauta de qué es lo que tiene que encontrar, qué es lo que tiene que estudiar para poder resolver el problema que se está presentando. Si ya es un proyecto que sí va a llevar bastante tiempo, entonces sí es bueno de que bueno, que la persona que está asignada pues tenga un conocimiento más amplio porque va a poder llevar a cabo ese proyecto de una forma, de cierta manera, aunque el proyecto es largo, lo pueda llevar a cabo en un periodo menor de tiempo, ¿verdad? Porque los conocimientos que tiene son conocimientos bastante amplios en el lenguaje de programación que existe, entonces puede eficientar de cierta manera el trabajo que se va a estar realizando. Y nos dice también que es relativamente sencillo aprender un nuevo lenguaje, pero mucho más difícil desarrollar el conocimiento conceptual necesario para resolver problemas complejos. De nada nos sirve a nosotros saber bien un lenguaje de programación, saber bien las estructuras de un lenguaje de programación, si no sabemos interpretar, haciendo uso de ese lenguaje de programación, el problema que tiene el cliente. Recuerden que no importa realmente qué tipo de lenguaje de programación ustedes utilicen. Al final lo que tienen que ver es con cuál ustedes se sientan más cómodos. El cliente a ustedes no le dice, o por lo general realmente no le va a decir, yo quiero que me haga un sistema que sea en este lenguaje de programación. Porque al cliente eso no le interesa. Lo que al cliente le interesa es que esa problemática que está teniendo en la actualidad y que a través de un sistema puede llegar a resolverlo, entonces que ustedes le den la respuesta a ese problema que tiene la persona. Entonces, lo que se busca es eso, ¿verdad? No tanto que se sepan al 100%, por decir, todas las funciones que tiene un lenguaje de programación en específico, sino que puedan ustedes interpretar esas necesidades que tiene el usuario y ver cómo ustedes esas necesidades que tiene el usuario o el cliente lo traducen a lenguajes de programación que al momento de estar desarrollando o escribiendo esas líneas de código den respuesta o den solución a ese problema que tiene el cliente. ¿Cómo lo hagan? Como les digo, al final al cliente eso no le preocupa, ¿verdad? Lo que preocupa es que si necesita que el sistema genere un informe de cuál es el inventario total que tiene en existencia, que ustedes a través del sistema le den esos datos. Entonces, por eso es bastante importante el analizar, ¿verdad? La persona que se va a asignar a la tarea de análisis de qué es lo que tiene que tener el sistema, tiene que llegar a eso, a comprender cuál es el problema y de qué forma se le puede dar una solución al problema utilizando las herramientas que vayan a seleccionar para el desarrollo tanto de bases de datos como de los sistemas en sí, que vienen siendo la conexión a esa base de datos. Nos dice que algunas compañías prueban a los candidatos, incluyendo pruebas de aptitud a la programación y pruebas psicotécnicas, donde los candidatos completan una serie de ejercicios en un periodo de tiempo relativamente breve. Las pruebas psicotécnicas están dirigidas a conseguir el perfil psicológico del candidato, indicando sus capacidades y habilidades para cierto tipo de tareas. Algunos gestores consideran que estas pruebas son inútiles y otros piensan que proveen información que ayuda a la selección del personal. Se duda si las pruebas de aptitud
proveen información útil acerca de la capacidad para resolver los problemas. La resolución software de problemas complejos es un proceso iterativo de la larga duración. No parece que las habilidades necesarias para la resolución de problemas complejos sean comparables a las habilidades necesarias para completar pruebas de aptitud simples. O sea que nosotros tenemos que ver realmente si esas pruebas que se pueden llegar a aplicar a un candidato para que forme parte de un equipo de desarrollo realmente va orientado a lo que nosotros andamos buscando cuando estamos desarrollando este software, ¿verdad? Entonces puede que sí, puede que no. Entonces, va a depender realmente de qué es lo que estamos buscando con el desarrollo. Nos dice que la falta de personal técnico con experiencia puede ser resultado de que en algunas organizaciones las personas con habilidades técnicas rápidamente alcancen una meta en sus carreras. Para progresar, deben tomar responsabilidades administrativas. La promoción de estas personas a un estatus administrativo significa perder el ejercicio de sus habilidades técnicas y para evitar esta pérdida, algunas compañías desarrollan estructuras paralelas de carreras técnicas y administrativas de igual valor. Hay que tener en cuenta que en este tipo de empresas pues existen como dos áreas, por decir, el área técnica y el área administrativa. El área administrativa es la que se va a encargar de dirigir, controlar, organizar todo lo que tiene que ver con la empresa. El área técnica se va a encargar de ejecutar la tarea que se debe de realizar. Entonces hay personas que comprenden más esa parte técnica o tienen más desarrollada esa habilidad técnica para desarrollar, si es una empresa que se dedica a la producción de algún producto en específico, entonces son personas que, si ustedes los ponen a elaborar ese producto, rápido se lo van a realizar. Pero si ponen a esta persona quizás a hacer tareas administrativas que tiene que ver ya más con papeleo, con análisis, con información que se tiene que estar brindando, quizás ahí no se desempeñen de la misma manera que como se estaban desempeñando en el área técnica, porque su habilidad está más orientada a la parte técnica que a la parte administrativa y viceversa, ¿verdad? Puede ser que una persona sea muy buena para trabajar en áreas administrativas, pero si ya lo pasan a un área técnica donde tiene que trabajar realizando algún tipo de artefacto, entonces ahí ya puede llegar a haber un problemita de que no se desempeñe de igual manera. Entonces, por eso a veces estas pruebas ayudan a decir, ok, esta persona funciona para actividades que tengan que ver con cosas administrativas. Esta persona funciona mejor en actividades que tienen que ver con algo técnico. Entonces, de cierta manera, en eso puede llegar a ayudar este tipo de tareas que se realizan. Ok, y nos dice, bueno, que aquí compañías pues hacen de cierta manera que hacen programas para que programas, cuando le digo programas no es que hacen un programa así como el que nosotros estamos desarrollando, sino que hacen actividades dentro de la empresa para que las personas que son buenas en un área técnica aprendan sobre las tareas que se realizan en un área administrativa y viceversa. Nos dice que las personas con experiencia técnica se consideran al mismo nivel que los administradores. Si un ingeniero desarrolla su carrera, se puede especializar en actividades técnicas o de gestión y moverse entre ambas sin la pérdida de su estatus o salario. Entonces, lo más recomendable es que obviamente podamos hacer un poco de todo, ¿verdad? Si podemos hacer o dominar la parte técnica, entonces también que podamos dominar la parte administrativa. Entonces, en este caso, si lo aplicamos a sistemas, ¿cuál sería la parte técnica? El desarrollo, crear esa aplicación, crear ese proyecto, crear ese sistema. ¿Cuál sería la parte administrativa? Ver cómo vamos a gestionar el equipo que va a desarrollar ese proyecto, ver cómo vamos a hacer la entrega de ese producto a ese cliente, ver cómo podemos eficientar los recursos que tenemos para llegar a realizar ese proyecto haciéndolo más rápido o en el tiempo más corto del que tenemos asignado y haciendo uso de los recursos que ya tenemos sin necesidad de tener que incurrir en gastos o en costos, porque con los recursos que tenemos pues no podemos realizar el trabajo, ¿verdad? Entonces, de esa manera podríamos, de cierta forma, tener algún tipo de trabajo, tener algún tipo de actividad, tanto técnica como administrativa. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, con este tema hasta el momento? No, ya. Ok.
Entonces, bueno, vamos a pasar a el siguiente tema que vendría siendo la motivación. Nos dice que uno de los papeles de los gestores de proyectos es motivar a las personas que trabajan con ellos. Motivación significa organizar el trabajo y su entorno para estimular a las personas a trabajar de la forma más efectiva posible. Si las personas no son motivadas, entonces no se interesan en el trabajo que hacen. Estas trabajan lentamente, cometen más errores y no contribuirán a las metas del equipo ni de la organización. Esto es algo que se mira bastante y es algo que también que tienen ustedes que tener bastante presente, que un colaborador feliz y motivado va a ser un colaborador productivo para la empresa. No es lo mismo que una persona esté yendo a un trabajo en donde todos los días, por ejemplo, recalcan únicamente la parte mala que realiza, o recalcan que no está cumpliendo con sus metas, o si hace algo bueno no se lo valoran, pero si hace algo malo hay algún tipo de sanción, que personas que cuando van a su trabajo reciben de cierta manera esa motivación para que hagan su trabajo a tiempo, para que hagan su trabajo de la mejor manera, para que no cometan errores. Entonces, tienen que estar motivados, ¿verdad? Si no existe una motivación, la persona que está llevando a cabo ese trabajo, ese proyecto, probablemente lo va a desarrollar o lo va a llevar a cabo sin ningún tipo de entusiasmo, sin ningún tipo de ganas de querer hacerlo. Y eso se va a ver representado al final en el producto que ustedes vayan a obtener de esa persona. No es la misma calidad que van a obtener de alguien que no se siente motivado en su trabajo que el producto que van a obtener de alguien que sí se siente motivado cuando está llevando a cabo sus actividades dentro de una empresa. Nos dice que Maslow sugiere que la gente sea motivada satisfaciendo sus necesidades y que estas necesidades están organizadas en una serie de niveles que se muestran en una figurita que ya vamos a ver. Nos dice que el nivel más bajo de esta jerarquía representa las necesidades fundamentales como comer, dormir, entre otras. Y a continuación, en el siguiente nivel, la necesidad de sentirnos seguros en un entorno. Las necesidades sociales se refieren a la necesidad de sentirse parte de un grupo social. Las necesidades de autoestima se refiere a sentirse respetados por los otros, y a las necesidades de autorrealización se refiere a desarrollo personal. Las prioridades humanas son satisfacer las necesidades de los niveles inferiores, como estar hambriento, antes de satisfacer las necesidades más abstractas de niveles superiores. Vamos a ver aquí, esta es la figurita de la jerarquía de las necesidades, y como bien nos dice, primero tenemos las necesidades que suplir las necesidades fisiológicas. Una vez que nosotros estamos bien con las necesidades fisiológicas, entonces necesitamos tener que nos suplan las necesidades que tenemos de seguridad. Una vez que ya, esto es como la importancia, podríamos decir, ¿verdad?, de cada una de estas clasificaciones. Luego de que ya cumplimos con las de seguridad, entonces pasamos a las sociales, y por último, cuando ya hemos cumplido la fisiológica, seguridad y sociales, entonces ya queda el destino. Nos dice que las personas que trabajan en organizaciones de desarrollo de software no están generalmente hambrientas ni sedientas, y por lo general no se sienten físicamente amenazadas por su entorno. Por lo tanto, asegurar la satisfacción de las necesidades sociales, de estima y de autorrealización es más importante desde un punto de vista administrativo. También, dependiendo del área en donde se esté llevando a cabo un trabajo, vamos a ver de cierta manera qué tipo de necesidades son las que se necesiten. Aquí nos dice, por ejemplo, que alguien que está encargado o que está trabajando en un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de software, que en este caso es lo que estamos haciendo, realmente no, como nos dice, ¿verdad?, en la parte de las necesidades fisiológicas no nos vamos a sentir ni hambrientos ni sedientos, ¿verdad?, porque nuestra actividad no requiere de cierta manera de un esfuerzo físico, sino que más que físico es un esfuerzo mental. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Sentarnos, encender la computadora y empezar a pensar cómo vamos a llevar a cabo la codificación para que el sistema realice lo que el cliente quiere realizar. Entonces, nuestro trabajo es mental. Una persona, por ejemplo, que se dedica a
estar construyendo o estar elaborando algún tipo de producto, entonces ahí sí, quizás estas necesidades se vayan a ver más reflejadas porque su actividad va a ir más orientada a una actividad física que requiere poner en práctica o poner a trabajar el cuerpo y no la mente. Entonces, quizás estas personas pasen con más hambre o con más sed porque están o porque tienen su cuerpo en movimiento, que nosotros quizás no por el tipo de trabajo que tenemos. Entonces, obviamente, si estas no son tan necesidades de nosotros, entonces tenemos que ver, ok, una persona que trabaja a nivel mental, entonces, ¿cuáles serían las necesidades que tendríamos que satisfacer? Entonces, va a ir dependiendo, esa pirámide de necesidades también, va a depender del área en donde se esté trabajando, de la actividad de que se esté realizando de trabajo. Y bueno, entonces nos dice que desde un punto de vista administrativo es importante para este tipo de necesidades sociales satisfacer estas necesidades, permitiendo que la gente tenga tiempo para conocer a sus compañeros de trabajo y proveer lugares para que se conozcan. Esto es relativamente fácil cuando todos los miembros del grupo de desarrollo trabajan en el mismo lugar, pero cada vez es más habitual que los miembros del equipo no estén localizados en el mismo edificio o incluso en la misma ciudad o estado. Pueden trabajar en diferentes organizaciones o desde casa la mayor parte del tiempo. Las comunicaciones electrónicas como el email y la videoconferencia pueden ser usadas como ayuda al teletrabajo. Sin embargo, la experiencia con comunicaciones electrónicas demuestra que estas no satisfacen realmente las necesidades sociales. Si el equipo de trabajo está distribuido, deberían organizarse encuentros periódicos cara a cara para que la gente haga un intercambio de experiencias directamente con los otros miembros del equipo. A través de esta interacción, la gente llega a formar parte de un grupo social y puede ser motivada por las metas y prioridades del grupo. En este caso, por ejemplo, cuando en este tipo de carreras, cuando nosotros podemos llevar a cabo el desarrollo de un proyecto sin necesidad de que estemos todos físicamente en un mismo lugar, entonces deberíamos de ver de qué manera cuando nosotros estamos de cierta manera, somos los encargados de un equipo, de que un equipo lleve a cabo un proyecto. Entonces tenemos que ver cómo podemos hacer para que las personas, a pesar de que estén llevando a cabo su proyecto, esté habiendo entre ellos algún tipo de comunicación de forma virtual, puedan haber espacios en donde existan ciertas reuniones que tengan que hacerlas de forma presencial, y esto va a ayudar bastante a cumplir con esas sociales que tiene cada individuo. Nos habla también que para satisfacer las necesidades de estima se necesita mostrar a la gente que es de gran valor para la organización. El reconocimiento público de los logros es una forma sencilla pero efectiva de hacer esto. Obviamente, las personas también deben sentir que se les paga de acuerdo con el nivel que reflejan sus habilidades y experiencia. Hay que tener bastante cuidado también con este tipo para cumplir este tipo de necesidad. Y cuando miramos nosotros que alguien está realizando de forma correcta un trabajo, entonces decirlo, no quedarse callado, ¿verdad? Sino que felicitar y que la persona que está haciendo el trabajo sepa que el encargado de ese proyecto mira lo que está haciendo. Entonces, como yo sé que estás haciendo un buen trabajo y por eso te recompenso o por eso te felicito. Obviamente, como dice aquí también, no solamente las personas se van a sentir de forma satisfechas si simplemente ven como si les reconocen el trabajo, si lo felicitan por el trabajo, pero de cierta manera a nivel económico en su pago no se ve reflejado eso. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a decir las personas? Ok, me estás felicitando porque mi trabajo te parece bien, pero ¿por qué en mi salario yo no lo veo reflejado? Entonces, este tipo de situaciones también es algo que ustedes cuando estén llevando a cabo la interacción o la creación de un equipo de trabajo tienen que tener bastante en cuenta, tienen que tenerlo presente. Y nos dice que finalmente para satisfacer las necesidades de autorrealización se necesita dar a las personas responsabilidad de su propio trabajo, asignarles tareas cada vez más exigentes, pero no imposibles,
y proveerles un programa de capacitación donde puedan desarrollar habilidades. Bastante importante que cada persona se responsabilice por cada tarea que se va a asignar, ¿verdad? Que no sea que porque, por ejemplo, ustedes vienen y ustedes están trabajando, bueno, ya tienen asignado su equipo de trabajo, entonces ustedes hicieron la asignación de tareas y dijeron, o sea, son un equipo, pero cada persona tiene la responsabilidad de entregar una parte que comprende el todo de ese proyecto. Entonces, no se vale o no deben ustedes dejar que pase el caso que si, por ejemplo, a una persona ustedes le asignaron, ok, le toca a esta persona hacer los manuales de usuario y tiene que presentarlos en tal fecha, y todas las demás personas de los equipos tienen otras asignaciones, no se vale que todos cumplan con las tareas asignadas y que la persona de desarrollar la parte de documentación de manuales no lo realice y que de cierta manera no lo realicé, entonces ayúdenme ustedes. No tiene que ser así de esta manera, porque por eso deben de haber responsables en que se lleve a cabo cada una de las asignaciones que ustedes han hecho. Y si no se cumple con esa asignación, entonces debe de haber algún tipo de, deben de ver de qué manera ustedes van a hacer que esa persona termine ese trabajo que fue asignado. Ya si le toca, por ejemplo, para poder terminarlo, trabajar horas extras, trabajar desde su casa, trabajar un día las 24 horas, entonces esa persona tiene que comprometerse porque tiene que ser responsable de cumplir con lo que se le encargó, ¿verdad? No es que, sí, no lo hice porque no me quedó tiempo y entonces ahí lo entrego en 3 días. No, ¿verdad? Si se planifica una fecha, entonces esa persona tiene que ver cómo hace para que ese trabajo se esté entregando en esa fecha. Y si realmente es inhumanamente posible, entonces ver con esa persona de qué manera se puede replantear la fecha de entrega, pero en algo, o sea, llegar a una fecha que no se vaya a tardar mucho, pues de la fecha ya estipulada que tenían. Igual, también responsabilidad, no solamente en fechas de entrega, sino que en el cuidado de las cosas, ¿verdad? Si ustedes asignaron a alguien a que estuviera, por ejemplo, cuidando o guardando cierta información, que no vaya a ser que por un descuido perdió todos los datos y ni modo, ¿verdad? Sino que esa persona tiene que hacerse responsable de que nada le vaya a pasar, por ejemplo, a los datos que ya tienen almacenados en una base de datos, ¿verdad? Por darles un ejemplo. Entonces, también tiene que haber asignación de responsabilidades de las actividades que se están realizando a cada uno de los integrantes del equipo. Y también, ¿verdad? En los casos que se pueda y que se necesite, capacitarlos. Ser conscientes de que hay, o sea, incluso se mira bastante en la carrera de nosotros de cómo día a día las tecnologías, se van creando nuevas tecnologías, las actuales van sufriendo modificaciones y que muchas veces pues nosotros necesitamos de ciertas capacitaciones para poder comprender todas estas actualizaciones de las tecnologías que utilizamos. Entonces, ser conscientes de que no podemos quizás exigir algo a una persona que realice si es algo nuevo y la persona no está recibiendo ningún apoyo de capacitación para poder llevar a cabo esa tarea, ¿verdad? Entonces, es algo también que tienen que tener en cuenta. ¿Tienen preguntas hasta el momento, chicos? Mira, en el caso, digamos, cuando uno va a hacer la práctica, la empresa a la que uno va a hacer la práctica está como obligada a darle las capacitaciones o algo así. No, miren, cuando porque ustedes si están llevando esta clase, quiere decir que ya están próximos a terminar las clases, ¿verdad? Ya están casi por salir. La idea de que ustedes vayan a hacer una práctica a una empresa que ya está funcionando, a una empresa real, es que de cierta manera puedan implementar todos los conocimientos que ustedes han adquirido durante el transcurso de los años que han estudiado en la universidad en práctica, y a la vez que aprendan nuevas actividades, nuevas tareas, que aprendan nuevas cosas de esa empresa que ustedes eligen. La empresa no está obligada a darles a ustedes capacitaciones
por ejemplo, de ciertas tecnologías que ellos utilizan. Lo que sí la empresa les va a dar a ustedes quizás es una introducción de qué es lo que hace la empresa, de cuál es la razón de ser de la empresa, de cuál es la historia de la empresa, de cuál es la actividad que realiza la empresa. Pero ya todo esto de tecnologías que ellos utilizan, ellos esperan que ustedes las conozcan. O sea, si ustedes van a pedir la posibilidad, van a hacer una solicitud de realizar su práctica ahí, entonces eso es algo a veces importante que ustedes averigüen. ¿Qué es lo que hace la empresa? O sea, si la empresa tiene algún departamento que tiene que ver con IT y ver qué tecnologías son las que utilizan, porque puede ser que sean tecnologías que ustedes no las vieron durante el transcurso de la carrera, entonces a ustedes les va a tocar investigar por afuera cómo es que se trabaja con esas tecnologías para las actividades que la empresa necesita que ustedes realicen. Si la empresa trabaja con tecnologías que ustedes conocen, entonces no deberían de tener un problema. Puede ser que la empresa, si ustedes van y no es la tecnología que utilicen, ellos tengan de cierta manera algún tipo de programa dentro de dentro de sus actividades como empresa, de enseñarles a los practicantes, pero no están obligados a enseñarles cómo se trabaja con las tecnologías que ellos utilizan, porque se espera que si ustedes están realizando la práctica ahí, ustedes puedan, como les digo, aplicar sus conocimientos para ayudar a la empresa y, de cierta manera, aprender un poco de las situaciones reales que se presentan ya en una empresa que tienen que ver, en este caso, con sistemas. Entonces, sí les recomendaría también, ya que aprovechando que se tocó este tema, que tengan cuidado cuando anden buscando su empresa para la práctica, que sea una empresa que tenga, o sea, que miren ustedes que pueden sacar provecho, porque muchas veces escogen empresas que la empresa al final les va a decir, puede que les diga que sí, ¿verdad? Sí, no hay problema aquí la práctica, pero ustedes van, empiezan a hacer su práctica y ustedes miran que realmente de dónde ustedes pueden aplicar el conocimiento que adquirieron durante el transcurso de la universidad, no hay nada. Entonces, al final, eso se ve reflejado en la monografía que ustedes van a presentar y de cierta manera van a desaprovechar de aplicar los conocimientos que ustedes tienen y adquirir nuevos conocimientos de la empresa. Entonces, sí, les recomendaría yo que cuando estén buscando la empresa para hacer la práctica, primero busquen empresas que tienen estas áreas, ¿verdad? Porque puede ser empresas que no tienen por darles un ejemplo, los bancos tienen sus centrales y sus centrales por lo general están en Tegucigalpa o quizás en San Pedro Sula. Entonces, si ustedes no son de estas ciudades y buscan hacer una práctica en un banco de otra ciudad en donde lo que tienen es una sucursal nada más, ahí las tareas que los van a poner a hacer a ustedes va a ser de mantenimiento de computadoras, o sea, que estén limpiando las computadoras, que estén instalando programas, que estén ejecutando antivirus, que realmente son cosas que sí las sabemos, que sí las aprendemos, pero no es para lo que estudiamos. Entonces, sí, eso, ¿verdad? No, para responderle a la pregunta, en resumen, la empresa no está obligada a darle capacitación de las tecnologías que ellos utilizan. Si ellos tienen algún como programa en donde les enseñan a los practicantes, pues eso ya es a criterio de las empresas. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, investiguen bien la empresa donde ustedes, ya cuando estén haciendo la práctica, quieren hacerla para ver si sí van a poder implementar sus conocimientos y obtener nuevos conocimientos. Entonces, ese sería el consejo que les podría dar respecto a eso. No sé si tienen otra pregunta. Ok, entonces miren, como ya es hora, ahí nos vamos a quedar el día de hoy y continuamos con esta otra parte del contenido el día de mañana, si Dios lo permite.